Bienvenidos, mi nombre es Gabriel y en este primer episodio te voy a hablar de quién soy y por qué hago lo que hago. Crecí en una familia cristiana evangélica, bastante religiosa y en algún aspecto extrema. Realmente ahí yo no encajaba porque no podía ser quien soy. ¿Por qué? Por las propias creencias de la religión. Era un ambiente donde se consideraba malo cualquier cosa fuera de la religión. No estaba bien escuchar música que no fuera religiosa. Estaba mal leer cualquier cosa fuera de la religión. Por ejemplo, no estaba bien visto leer mitología sobre otras religiones, filosofía, ciencia. No estaba bien tener amigos fuera de la religión, porque como decían ellos, había que alejarse del mundo. No se podía tener novio o pareja que no fuera de tu propia religión, y en el caso de que tuvieras pareja, claramente tenía que ser heterosexual. Básicamente vivíamos en una burbuja, que era distinta del mundo. Porque, de nuevo, como decía el pastor, el diablo es el príncipe del mundo y había que alejarse del mundo. Te estarás dando cuenta si me estás escuchando que no era un mensaje muy esperanzador. Y más allá de las ideas religiosas, que no digo que estén bien o mal, hay gente que vive así y es feliz y está bien, pero yo no era feliz. ¿Cómo podía ser feliz si no hay nada en el mundo que me guste más que leer, aprender y tener conocimiento de todo tipo? Y ahí se veía mal. Siempre me sentía atraído por la mitología y la mística, y ahí estaban prohibidísimos. ¿Cómo iba a estar bien un adolescente gay? ¿Cómo iba a estar bien alguien ahí que buscaba una espiritualidad real más bajada a tierra? Y los que creían y actuaban como si Dios les hablara no podían ofrecerme una solución. Todo lo que se enseñaba los domingos era culpa, y que éramos todos malas personas, y que básicamente si no hacíamos todo lo que la iglesia y las autoridades de la iglesia decían, íbamos a terminar en el infierno por la eternidad. Porque todo debía ser como la iglesia interpretaba la Biblia y como la iglesia decía que tenía que ser. Yo claramente no me entendía, no entendía por qué venía distinto de fábrica. Estaba mal hecho, si Dios no se equivoca. A causa de todo esto me transformé en una persona sin alma, que se movía en automático. No tenía metas, no tenía sueños. Básicamente tenía que ser el niño bueno que la iglesia decía que tenía que ser. Desde corta edad tuve una gran admiración por lo que es la figura de Jesús y por eso soñaba con ser pastor, por parecerme a él. Y tuve la posibilidad desde joven de predicar en la iglesia. Estudiaba mucho la Biblia y la conocía de punta a punta. Había mucha gente que me aplaudía por eso. Recuerdo incluso que habían adultos que me pedían consejos espirituales, cuando yo no sabía ni qué hacer con mi vida. Mientras yo impresionaba por dentro, aconsejaba a otros de qué hacer. Evidentemente estaba y me sentía muy perdido. No tenía herramientas para entender ni enfrentar lo que me estaba pasando. En aquella época me sentía muy defraudado con mi religión, pero era lo único que conocía, y encima me había fallado. Recuerdo que siempre que oraba le reclamaba a Jesús su promesa del que beba agua de la que yo le daré no tendrá sed jamás. Y me acuerdo que yo reclamaba porque realmente me sentía seco, me sentía muerto. A todo esto yo ya estaba como por mis 20 años. Había muy poca cosa de las que yo no seguía las normas. Y una de ellas era el que soy fanático de la cantante Madonna. Un día, no sé si por casualidad o mejor dicho por causalidad, estaba viendo unas entrevistas de ella y llegó una entrevista donde de repente el entrevistador le pregunta: me dicen que vos seguís la cábala. ¿Qué es la cábala? Madonna responde: no es una religión como tal, es la interpretación mística de la Biblia. Me ayudó a responder la pregunta ¿quién soy? Cuando el entrevistador le pregunta ¿qué te atrajo de la cábala?, ella responde: estaba buscando respuestas, buscaba las respuestas de la vida. ¿Qué hago aquí? ¿Tengo un propósito? ¿Hay algo más en esta vida aparte del dinero y la fama? Y en la cábala lo encontré. Ese lo encontré fue como que perforó mi alma, de verdad que existían las respuestas a esas preguntas. Inmediatamente que terminó ese video, me pongo a buscar información sobre qué es la cábala y realmente, este podcast se llama La aguja que rompió mi burbuja porque eso fue lo que pasó en ese momento. La cábala en primer lugar comenzó a organizarme la cabeza y luego me organizó la vida. Les recomiendo buscar un video que se llama Introducción a la Cábala de Daniel Grunwald. En ese video él nos habla
de que a la cábala se acercan las personas cuando comienzan a hacerse preguntas. Preguntas como, ¿quién soy? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿O cosas buenas a la gente mala? En esencia, la cábala siempre es la esencia del porqué. Es como la búsqueda del porqué. La cábala busca responder los porqué. Busca darle sentido a la vida. Es una sabiduría muy antigua. Se dice que existe desde que se inició el mundo. Por ejemplo, se dice que la cábala nació cuando el primer humano se preguntó ¿quién soy? Los humanos hemos buscado respuestas durante toda nuestra existencia, y la cábala buscó recopilarlas. La cábala no tiene en sí una religión, es una búsqueda anterior a cualquier religión, y es el estudio de lo que se llaman las leyes universales y espirituales de la vida, de las cuales en los próximos capítulos iremos hablando. En resumen, la cábala lo que busca es que aprendamos y trabajemos en nosotros mismos, en buscar nuestra satisfacción, en aprender a jugar el juego de la vida. Hay una metáfora sobre el fútbol que dice que si pongo a los mejores jugadores del mundo en una cancha, pero le borro de sus cabezas las reglas del fútbol y cómo se juega el deporte, no van a saber qué hacer. Van a estar todos en la cancha mirándose, no van a entender por qué hay una pelota, por qué hay un arco, por qué hay gente que grita. Seguramente se van a frustrar o aburrir. Va a estar el juez silbando, sacando tarjetas de colores, que amarilla, que roja, pero los jugadores no van a entender qué pasa. Así es la vida. Nacimos sin conocer las reglas del juego. Nadie nos enseñó a vivir. Nadie nos dijo cuál era el objetivo de este juego, si es que había un objetivo de estar vivo. Y eso implica que yo podré ser el mejor jugador del mundo, tener todo el talento del mundo, pero si no sé jugar, es imposible que gane. Como segunda pata, la cábala se encargó del estudio del hombre. A diferencia de la teología, que busca entender a Dios, por ejemplo, a través de la Biblia, la cábala se aferró a la idea de que si, según las tres grandes religiones, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, si quiero entender a Dios, no tengo que estudiar la Biblia, tengo que estudiar al hombre, que es el único ser en el universo que se le parece. Por eso la cábala buscó entender el alma humana. Lo que más me llamaba la atención de la cábala, si la comparaba con lo que les hablé, de donde salí, es que la cábala busca estudiar y entender, no es creer. No es creer porque fulano dijo. O sea, es estudiarlo, entenderlo, practicarlo, y si te funciona, y si no te funciona, lo dejas. Es un camino de conocimiento, no de creencia, que respeta el camino individual. No es un conocimiento teórico, sino que lo que busca es una práctica vivencial, que esté al servicio del crecimiento de la persona. Para mí fue muy difícil tomar este camino, porque por más de que me voló la cabeza desde el primer video que vi, era muy contrario a mí. O sea, pensar en mí mismo y pensar en mí en forma individual era algo muy distinto a lo que la iglesia me había enseñado y a lo que era mi naturaleza en ese momento. Pero en un momento seguí estudiándolo y en un momento me ordenó la cabeza y la cabeza me ordenó la vida. Tuve que ponerme los pantalones y tomar el control de mi vida. Y quiero contarte qué significa que me ordenó la cabeza, qué fue lo que aprendí que me sirvió tanto. Básicamente la cábala puso frente a mí un espejo que me obligó a verme. Cosa que no es fácil, porque a veces no es fácil vernos, no nos gusta lo que vemos, no nos gusta hacernos cargo de nuestra sombra. Lo primero fue que logré salir de esa cultura de culpa, donde todo es pecado, todo lo que pensás es pecado, todo lo que sos es pecado. Esa especie de cultura eclesiástica que básicamente todo lo que haces o sos es opción a Dios. La culpa, como dice el dicho, si no te la tenés, te la inculcan. Y es un arma poderosísima de manipulación. Y la culpa muchas veces lleva a un segundo problema, que es que nos hace solo mirar hacia afuera. Entonces nosotros nos ponemos ante los problemas de nuestra vida a la defensiva. Por ejemplo, la culpa es de mis padres, la culpa es de Dios, la culpa es de la vida. Conozco gente que me dice, yo no logré X cosa porque la vida me pasó por arriba. Y no es que sea mentira o que sea verdad, porque es verdad que las cosas pasan. Y es verdad que no tenés control de las cosas que te pasan. Es verdad que tus padres pudieron haber sido malos y pudieron haberte hecho tal o cual cosa,
que impidió que estudiaras o trabajaras donde quisieras o lo que fuese. Pero lo más poderoso que aprendí de la Cábala es que era tiempo de dejar de quejarme y tomar responsabilidad sobre mi vida. No puedo cambiar lo que me pasó, pero sí puedo decidir yo qué hacer con lo que me pasó. Lo segundo es que la Cábala me habló por primera vez en mi vida de la autorrealización, de crecer, de que si no busco desarrollarme y ser feliz, de manera sana y equilibrada con quienes me rodean, ¿qué hago acá? ¿Acaso si no crezco yo, no crece mi entorno? Aprendí también a autoanalizarme. Si algo me molestaba, me enseñaban que tenía que pensar, ¿por qué me molesta? ¿Qué botón me toca? ¿Por qué me cae mal esa persona que me acaban de presentar? ¿Qué tiene que me toca? ¿Hay algo que me recuerda a alguien? ¿Hay algo, por ejemplo, que me dé celos o envidia de esa persona? Y estudiar qué es lo que me provoca y por qué. ¿Qué hay detrás de eso? Y sí, hay que aceptar que ninguno de nosotros destila luz. O sea, todos tenemos luz y oscuridad. Y tenemos sentimientos que para nuestro entorno o cultura son buenos y otros que para nuestro entorno y cultura son malos. Y está bien porque somos humanos. Y acá venimos a aprender el juego de la vida. Y nadie nació sabiendo. Aprendí sobre el perdón. ¿Pero qué perdón? Porque en la iglesia se habla mucho del perdón. En realidad el perdón del que aprendí es el perdón hacia mí. Aprendí que no soy perfecto y que nunca lo seré. Y que no podía culpabilizarme constantemente por no ser perfecto. Pero el perdón que más me costó fue perdonarme por haber permitido todo lo que permití. Por haber permitido que me trataran como me trataron y que pasara lo que pasó. Y cuando uno comienza a tomar responsabilidad de su vida y a hacer cambios, muchas veces se culpa por lo que hizo mal o por lo que permitimos que pasara. Por eso es importante entender que debemos trabajar en el perdón a nosotros mismos. Cada uno hace lo que puede en el momento de la vida con lo que tiene. Para terminar, porque no quiero extenderme mucho, quiero que los episodios sean cortos, este episodio lo llamé ¿La verdad nos hará libres? Como pregunta. Esa es una frase de Jesús, donde Él no pregunta, sino que Él afirma, la verdad los hará libres. Pero, ¿cómo? ¿Cuál es la verdad que nos hace libres? ¿El cristianismo? ¿El budismo? ¿La cábala? No. La verdad que, por experiencia propia, podría decirte que ninguno de ellos. La única verdad que te puede hacer libre sos vos mismo. Es tu esencia, es conocerte a vos mismo. Y para comenzar a conocer esa esencia, debemos aceptarnos y amarnos como somos, porque no somos perfectos y no lo vamos a hacer jamás. Y debemos entender eso, que no somos perfectos, que nos vamos a equivocar, que vamos a tomar malas decisiones, y muchas veces vamos a tomar el rumbo equivocado. Por eso es importantísimo aprender a conocernos a nosotros mismos, a perdonarnos a nosotros mismos, y entender que sí, que hay cosas de nosotros que no están bien y que debemos trabajar. Debemos hacernos responsables de nuestras vidas y tomar las riendas de ellas, porque la única forma de ser libres es llevar el timón de nuestras vidas. Gracias por escucharme.